pero de todas maneras no está muy distante del primer día. Y el tema en realidad es parte de la obstetricia, como es pelvis ósea. Eso, sin embargo, ustedes ya simplemente queda hacer un recuerdo del tema que ustedes han llevado en anatomía, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es rememorar un poquito lo aprendido, porque esta parte de pelvis ósea en realidad es importante para cuando ustedes vayan a rotar o hacer su práctica de internado en la parte de ginecología obstetricia, y tiene que ser de conocimiento claro, ¿no? Esta parte de pelvis ósea, porque es realmente la parte que interesa durante el parto, ¿no? Es por donde prácticamente se produce la expulsión del producto, ¿verdad? Del fetito. Entonces, el tema pelvis ósea y su relación con obstetricia tiene su vital importancia, ¿no? Por esta situación principalmente de aplicarse en la parte obstétrica, es decir, durante el embarazo y obviamente el parto. Entonces, ¿qué es la pelvis ósea? Es recordarles nada más que en realidad es la parte más inferior del tronco, ¿verdad? Del cuerpo. Esta es una cavidad, obviamente, que aparenta un embudo, lo vamos a ver más hacia adelante, en realidad de partes duras, en este caso la pelvis ósea, y una parte muscular, tendinosa, ¿no? Y como les decía, aparenta una especie de embudo hacia la parte inferior. Obviamente se va estrechando un poco, no vamos a decir que totalmente, porque ya vamos a ver los diámetros, todo lo que es la anatomía, y vamos a ver que del estrecho superior, o sea, de la parte más alta, del canal del parto hacia la parte baja, sí se va a estrechar unos cuantos milímetros, o digamos centímetros. Vamos a ver 2 centímetros como máximo, de la parte superior a la parte inferior, o sea, del estrecho superior al estrecho inferior. Y está compuesto básicamente por 4 huesos, ¿verdad? Entonces, tenemos a los 2 ilíacos, el sacro y el coxis. Entonces, son huesos que forman parte, es conocida como cintura pélvica. Los músculos, la parte blanda que les decía, si bien recubre todo el canal del parto, la parte blanda, también tenemos que decir que en la pelvis falsa forma parte del embudo, ¿no? Los músculos anteriores del abdomen, principalmente, ¿no? En su parte más baja, ¿no? En la parte inferior, y el períneo que también está representado por músculos, ligamentos y obviamente toda la anatomía, vasos, nervios, linfáticos y todo aquello que comprende todo lo que es la pelvis. En este caso solamente vamos a hablar de la parte ósea. Limita un espacio llamado cavidad pélvica, en donde se encuentran órganos importantes, ustedes ya los conocen, en este caso la mujer, ¿no? Como es todo lo que es el aparato reproductor femenino. Es la parte dura, constituye el canal duro que debe franquear, decimos debe franquear porque va a pasar por ahí el fetito durante el trabajo de parto, durante el parto. Por lo que el conocimiento de la anatomía entonces es importante, de la anatomía de la pelvis, y su evaluación semiológica constituye un aspecto fundamental, jóvenes, en la formación profesional de ustedes. O sea, como médicos generales, ustedes tienen que conocer todo esto para poder, de alguna manera, en algún momento, ustedes tengan que atender de repente un parto en un domicilio como médicos generales. Acá tenemos una pelvis ósea, ¿no? Con los huesos que les decía, los 2 ilíacos, el sacro y el coxis. Es la composición principal del canal del parto. Estos 4 huesos son los que componen el canal del parto, los 2 coxales y el coxis. No olvidarnos que en la vida embrionaria
estos huesitos andan sueltos. O sea, no es que están por un lado y por el otro lado, sino que no existe todavía esa fusión o esa unión de estos tres elementos, de estos tres huesitos, ¿no? Que son el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, estos tres huesitos en la vida fetal, cuando se está durante el embarazo, entonces estos huesitos son apenas carillas articulares que se van a ir soldando a medida que transcurre la gestación. Entonces, estos tres huesitos también son importantes en la conformación de lo que es la pelvis. Tenemos en ginecología, o en obstetricia, perdón, tenemos 4 tipos de pelvis, ¿sí? Obviamente, en aquella época hubieron tocólogos, o sea, obstetras, como Cadwell y Molloy, y bueno, ellos trataron de identificar los tipos de pelvis que existía en los animales, en el ser humano, y bueno, trataron de identificar la pelvis femenina como tal, una pelvis ginecoide, que se adapte prácticamente para que el producto de la concepción pueda ser, ¿no? Pueda pasar o franquear, ¿no? Durante el trabajo de parto. Entonces, estos señores ayudaron, ¿no? Obviamente a comprender un poquito la tipificación de este tipo de pelvis y los clasificaron en 4: la ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, que tienen obviamente ciertas características. Y vale recordar que esta es la más importante, la pelvis ginecoide, porque es la que nos interesa principalmente, y que tiene un diámetro transverso mayor, un diámetro anteroposterior un poco menor, ya vamos a ver con los diámetros, un sacro cóncavo en su cara anterior, paredes laterales verticales casi paralelas, ya les decía, del estrecho superior al estrecho inferior, se va un poquito quizás hacia el estrecho inferior por las medidas que les voy a presentar más adelante. Las espinas ciáticas son poco prominentes. Denme un segundito, voy a poner punterito. Estas espinas ciáticas son poco prominentes en la ginecoide. Y eso es importante porque en este momento o a esta altura del canal del parto es que el fetito va a hacer rotación interna para poder franquear esta parte más estrecha en el estrecho medio del canal del parto. El diámetro biciático es amplio, es decir, de esta espina ciática acá es bastante amplia en la pelvis ginecoide. El ángulo subpúbico, acá abajo, el ángulo subpúbico es de 90 grados, o un poquito o discretamente un poquito mayor, pero nunca menor. Las escotaduras sacrociáticas mayor y menor son amplias. Estas escotaduras acá abajo, la sacrociática mayor, la escotadura sacrociática menor, son amplias y redondeadas, cosa de que permita nuevamente que ese canal del parto sea apto para el parto. El diámetro biisquiático, es decir, en la parte inferior, ya en la parte del isquion, ese diámetro entre los dos isquions también es amplio en la pelvis ginecoide, cosa que no sucede con la androide. Entonces, en la androide, por ejemplo, el diámetro transverso, es menor y se aproxima al promontorio, o sea, no es tan equidistante del promontorio y de la sínfisis del pubis. El diámetro anteroposterior, este diámetro es mayor, más que el transverso. Entonces ya ustedes van a ir viendo más adelante, a medida que vayan estudiando, cuáles son las diferencias entre una pelvis y otra. El sacro en anteversoflexión, obviamente, como la anterior, tiene una concavidad, obviamente no como la ginecoide, sino discretamente más plana.
Las paredes laterales son convergentes, es decir, que no son tan paralelas como en la ginecoide, sino que a medida que desciende hacia el estrecho inferior, van convergiendo mucho más hacia el estrecho inferior. Estas espinas ciáticas son muy prominentes, son puntiagudas. El diámetro biciático, este diámetro es reducido, cosa que no va a permitir el paso de la presentación, es decir, de la cabecita del producto. El ángulo subcúbico, ese ángulo que les decía, es menor a 90 grados. Las escotaduras sacrociáticas, estas, ¿no?, son más angostas, no son tan redondeadas como en la ginecoide. Y el diámetro biisquiático hacia abajo es reducido en el estrecho inferior, es prácticamente casi cerrado. El antropoide casi similar al androide, con algunas diferencias, fíjense, que este diámetro transverso es mucho menor que el androide. El diámetro anteroposterior también es mucho mayor. El sacro es mucho más largo que en los dos anteriores y estrecho además, es más estrechito que en la ginecoide, el sacro es más estrecho y largo. Las paredes laterales paralelas convergen nuevamente igual que el androide, o sea, no son tan paralelas como la ginecoide, sino que a medida que desciende hacia el estrecho inferior van a ir convergiendo mucho más en la parte inferior. Las espinas ciáticas en este caso no son muy prominentes. El diámetro biciático obviamente sí es reducido porque el diámetro transverso es muy angosto. Entonces, automáticamente este diámetro es muy reducido. El ángulo subcúbico también es menor a 90 grados. Las escotaduras sacrociáticas más amplias, porque no se olviden que este sacro es muy amplio, entonces estas paredes laterales son un poco más amplias, por lo tanto estas escotaduras como que se alargan un poco en la pelvis antropoide. El diámetro biisquiático de la parte inferior es estrecha. Como pueden imaginar, el androide y antropoide hacia el estrecho inferior prácticamente se cierra, convergen las paredes. No es paralela como en la pelvis ginecoide. Y esta quizás es la peorcita de las pelvis, ¿no? Que es una pelvis chata, imagínense una pelvis bien chatita, ¿no? No es como la ginecoide, ni la antropoide, ni la androide, es bien chata. Tiene un diámetro transverso mayor y un diámetro anteroposterior menor. Entonces, estas medidas hacen de que el que franquee el canal del parto, el producto, sea difícil en este tipo de pelvis, androide, antropoide y platipeloide. El sacro es plano, fíjense, prácticamente es así chatito, bajito y plano, no tiene esa concavidad como la ginecoide. Las paredes laterales son verticales. Como son chatitas, como es la pelvis chatita, entonces paredes prácticamente son verticales, no convergen ni son, bueno, son paralelas, pero no convergen, pero son chatitas. Las espinas ciáticas no son prominentes, el diámetro biciático es tremendamente amplio, esto es muy amplio. El ángulo subcúbico es mayor a 90 grados, entonces ya se pueden imaginar, si en la ginecoide es de 90 grados, en esta es prácticamente plana. Es un ángulo mucho mayor a 90 grados, 110 grados aproximadamente. La escotadura sacrociática mayor es estrecha, esta parte, bien estrechita, fíjense, no es como en las otras amplias o redondeada como en la ginecoide. El diámetro biisquiático abajo es amplio, ¿no? Si el diámetro transverso es muy amplio, entonces el biisquiático también es amplio. Entonces, lo que les comentaba a un principio hace una forma de embudo. Entonces, vamos a tomar en cuenta desde el estrecho superior hacia arriba, como la pelvis mayor o pelvis falsa, y hacia abajo del estrecho inferior, este embudo que se llama pelvis menor o la pelvis menor, en realidad, pelvis menor.
o el canal del parto propiamente dicho. Entonces se divide en dos, ¿no? Una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. Entonces la pelvis mayor, obviamente sus paredes son ensanchadas, tiene parte ósea y tiene partes blandas, como les decía, los músculos anteriores del abdomen principalmente. Hacia adelante, obviamente, las fosas ilíacas y el hipogastrio, ¿verdad? Contiene parte de las vísceras abdominales, obvio, aquí tenemos vísceras abdominales, y la pelvis menor, todo lo que es los genitales prácticamente de la mujer, ¿no? Contiene además la vejiga urinaria y los órganos genitales y la parte terminal del tubo digestivo recto y ano en el estrecho inferior. El canal del parto, este es un corte sagital, ¿no? Del estrecho, del canal del parto, en la que vamos a ver el estrecho superior. Este es el promontorio, no es nada más que la articulación de la quinta lumbar con la sacra, la primera sacra, vértebra sacra, y una línea imaginaria que vaya al borde superior de la sínfisis del pubis. A esto nosotros llamamos estrecho superior. Obviamente en un corte sagital. Hacia abajo tenemos que desde la quinta sacra hasta el borde inferior prácticamente iría la parte del estrecho inferior. Y el conjugado exitus, que en realidad es este estrecho, en el estrecho inferior, sin retropulsión, jóvenes. O sea, el coxis todavía está en su posición normal, que durante el parto y el trabajo de parto, en el periodo expulsivo, este huesito, el coxis, no es muy laxo en su articulación con el sacro. Entonces, esto hace retropulsión y se dirige hacia la parte posterior para ampliar este canal del parto en el estrecho inferior. Bien, vamos a ver entonces esta parte del estrecho superior. El estrecho superior está compuesto por el promontorio, ya les decía acá, línea café. La línea celeste vienen a ser las alas del sacro. Las líneas cafés vienen a ser la línea arqueada a ambos lados, ¿no? Esto es derecho, esto es izquierdo y esto es derecho. La línea verde viene a ser la línea innominada. Más abajo está naranja, a ambos lados, viene a ser la eminencia ileopectínea, y la línea amarilla prácticamente es la sínfisis del pubis con sus ramas transversas. Entonces, todo este conjunto de líneas que les he trazado, ¿no?, conforman lo que es el estrecho superior. Entonces, vamos enumerando: promontorio, alas del sacro, línea arqueada, línea innominada, eminencia ileopectínea, rama transversa y la sínfisis del pubis. Todo esto entonces compone el estrecho superior. Ahí vamos a ver en una imagen cómo vendría a ser el trazo de todo el estrecho superior. Fíjense que prácticamente es una circunferencia, ¿no? Ahora vamos a ir a los diámetros del estrecho superior. Si bien ya les he mostrado todo lo que es el estrecho superior, el diámetro transverso mide 13 centímetros. El transverso en realidad se divide en el transverso útil y el transverso anatómico. El que yo voy a tomar en cuenta es el transverso útil, ese que nos va a servir durante el trabajo de parto. El transverso anatómico es un poquito más hacia arriba y que se encuentra un poquito más próximo al promontorio. No nos sirve esa. Nos sirve esta que está equidistante del promontorio y de la sínfisis del pubis. Esta línea transversa es la que nos sirve. Y esta
tiene una dimensión de 13 centímetros. El transverso anatómico tiene una dimensión de 13.5 centímetros. Hay una diferencia de 5 milímetros. Bueno, en 10 minutos ya se me va a cortar esto, entonces vamos a volver a entrar. Lamentablemente hemos perdido tiempo. El diámetro anteroposterior entonces es de 11 centímetros. Esto no va a variar para nada, casi para nada hasta el estrecho inferior. Ya vamos a ver por qué. 11 centímetros y el diámetro oblicuo izquierdo de 12.5 y el derecho de 12 centímetros. Esta diferencia en el oblicuo izquierdo de 5 milímetros se cree que tiene importancia durante el trabajo de parto y la acomodación del diámetro más importante de la cabecita del producto, cosa de que pueda descender. Si bien el diámetro transverso es el mayor, casi por lo general la presentación se encaja en el diámetro oblicuo izquierdo, ¿ya? Entonces ya vamos a ver las variedades de posición más adelante y van a ver que el 60% de las presentaciones se presentan en esta y la variedad occipito ilíaca izquierda anterior, 60. El 30% es occipito ilíaca derecha posterior aquí. Entonces prácticamente en esto el 90% de las variedades de posición las vamos a encontrar aquí. Y el 10% se van a encontrar en el resto de los diámetros. El estrecho medio tenemos prácticamente delimitado por el diámetro biciático y el diámetro anteroposterior. El diámetro biciático tiene una medida de 10.5 centímetros. Algunos libros, algunos autores dan de 10 centímetros, otros dan de 11 centímetros. Promedio 10.5 centímetros, algunos libros, la mayoría de textos de consulta es de 10.5 centímetros y el anteroposterior de 12 centímetros. Fíjense que el anteroposterior en el estrecho superior era de 11, ¿verdad? Aquí en el estrecho medio es de 12 centímetros el diámetro anteroposterior. Y aquí una vista de la parte baja, ¿no? Aquí están los isquiones, lo que les decía, el diámetro biisquiático. Entonces, ese es el estrecho inferior, ¿no? Prácticamente vemos el anteroposterior de 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros, jóvenes? Porque el coxis no hizo retropulsión. Eso es lo que les decía hace rato cuando hablábamos en el estrecho inferior del conjugado exitus. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, no hay retropulsión todavía del coxis. Es durante el trabajo de parto que esto se va a ir hacia atrás, va a ser retropulsión, y en realidad esta línea azul es la que va hasta la articulación sacrocoxígea, y esa medida es de 11 centímetros. Necesariamente para que se produzca un parto normal, este huesito del coxis debe hacer retropulsión. Y el diámetro biisquiático, perdón, bituberoso, entonces vendría a ser de 11 centímetros. Prácticamente con la retropulsión tenemos un estrecho inferior casi circunferencial, ¿no? De 11 centímetros el bituberoso y el anteroposterior de 11 centímetros. Es por ahí que tiene que franquear en la parte baja, en el estrecho inferior, la presentación. En este caso, la cabecita o las nalguitas. Bien, es importante, alguien está con el micrófono encendido, por favor apaguen. Janet Silvestre Chura. Es importante ver también que en la pelvis tenemos conjugados. Estos conjugados son importantes conocerlos, sus diámetros, para poder así nosotros determinar una pelvis ginecoide.
El conjugado anatómico es este que va del promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis, mide 11 centímetros. El conjugado obstétrico, que es este, conjugado obstétrico va del promontorio hacia la pared posterior de la sínfisis del pubis. Tiene otra medida. Y el conjugado diagonal, que va del promontorio hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis. Entonces tenemos tres conjugados principalmente: conjugado anatómico, conjugado obstétrico y conjugado diagonal. Nos interesa mucho el conjugado obstétrico. ¿Por qué el obstétrico? Porque es en esta parte donde prácticamente la presentación va a tener un pequeño obstáculo al descender, porque esta carilla posterior de la sínfisis del pubis es convexa, no es plana, es convexa. Entonces, no me sirven ni el anatómico ni el conjugado diagonal, no me sirve el obstétrico. Por eso es conjugado obstétrico. El conjugado anatómico de 11 centímetros condice con el diámetro anteroposterior del estrecho superior, ¿verdad? 11 centímetros también. El conjugado obstétrico es de 10.5 centímetros, o sea, disminuye un poquito el conjugado obstétrico en 10.5 centímetros y el conjugado diagonal de 12 centímetros. También es importante durante el trabajo de parto o durante el mecanismo del trabajo de parto ya, ¿no? El producto va a tener que franquear este canal del parto. Entonces, para eso también nosotros, para hacer o determinar la altura de la presentación, es decir, cuánto ha descendido desde el momento que se encajó la cabecita en el estrecho superior, cuánto descendió y hasta dónde descendió, es que nosotros tenemos que valorar los planos. En este caso, nosotros valoramos los planos de Hodge y hay los planos de Delis también. Ya les voy a explicar más adelante. Entonces, los planos de Hodge son 4. El primer plano de Hodge va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano, ojo, jóvenes, va del cuerpo de la segunda vértebra sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano va de la articulación de la tercera sacra con la cuarta, pasando por las espinas ciáticas, sin punto de referencia anterior, paralela al plano de Hodge 2. Este es el plano o el tercer plano de Hodge. Y finalmente, el cuarto plano de Hodge, que va de la articulación de la quinta sacra con el coxis hacia adelante, sin punto de referencia anterior, paralela al tercer plano. Ese es el cuarto plano de Hodge. El más importante viene siendo el tercer plano de Hodge. Entonces, cuando uno hace tacto durante el trabajo de parto para ver la altura de presentación, nosotros debemos considerar estas variantes anatómicas para poder nosotros decir en qué plano se encuentra la presentación. Los otros planos que algunas escuelas manejan son los planos de Delis. Estos planos de Delis van de 0 a -1, -2, -3, -4, -5, o de 0 a +1, +2, +3, +4, +5. Pero ¿cuál es el plano 0? ¿Cuál es el punto de referencia del plano 0? El plano 0 equivale, jóvenes, al tercer plano de Hodge. El tercer plano de Hodge, les he dicho que va de la articulación de la tercera con la cuarta sacra, pasando por las espinas ciáticas, ¿verdad? Sin punto de referencia anterior. Es el tercer plano de Hodge. El plano 0 es justamente el diámetro biciático, que condice con el tercer plano de Hodge. Hacia arriba es en menos, es decir, si yo toco las espinas ciáticas, ¿no? Hacia arriba, un poquito más arriba, voy a decir, la presentación en los planos de Delis está a -1 centímetro, está a -2 centímetros, está a -3 centímetros.
O finalmente, si toco las espinas ciáticas y están hacia abajo, un poco ya más abajo ha descendido, ha hecho rotación interna la cabecita, entonces vamos a decir, está a +1, a +2, a +3, a +4 centímetros, prácticamente casi coronando, como coronando la presentación